Bienvenidos a una nueva edición aquí en nuestro canal. Estoy contento de que nos puedas dar un tiempo para recibir lo que tenemos que compartir contigo en este precioso día, desde donde quiera que nos estés viendo. Te invito a que nos des un like y por favor suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayudará a alcanzar más personas con este mensaje de fe, de esperanza y de sanidad. Compártelo con tus amigos y familiares. Déjale saber a ellos que estás aquí en nuestro canal en YouTube para que ellos también reciban lo que nosotros tenemos que compartir. En Mateo 6, Jesús nos enseñó cómo establecer nuestras prioridades. Nos dijo primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tú y yo tenemos que aprender que nuestra primera prioridad en la vida es que Dios debe estar al centro de toda nuestra vida. Dios debe ser el sol sobre el cual nuestro planeta gire y no al revés. Ni aun Jesús llegó a la tierra sin un plan establecido. La Biblia dice claramente que Jesús en una ocasión hablando dijo, ¿quién de vosotros queriendo construir una torre no se sienta primero y planea y se asegura que tiene todo lo que va a necesitar, no sea que luego que comience la construcción no pueda terminarla y los que pasen se burlen de él? Lo que Jesús nos estaba enseñando en esta porción de la palabra es que tú y yo tenemos que establecer prioridades y crear un plan de acuerdo a esas prioridades para que nosotros podamos completar nuestro proyecto de vida. Muchísimas veces hay gente existiendo, pero no están viviendo. Cuando tú te levantas por la mañana y tienes una rutina establecida y todo lo que hace es un ciclo continuo de lo mismo, eso demuestra que no hay un orden y no hay prioridades. Dios desea que tú y yo seamos pensadores de posibilidades y Dios desea que tú y yo aprendamos a planear para nosotros poder tener un futuro correcto. No podemos permitir que la cultura, las circunstancias, el pensamiento popular presente o el mundo o el sistema del mundo dictaminen nuestras propiedades. El mundo tiene un sistema de prioridades totalmente anti Dios, totalmente anti familia, totalmente anti progreso. Tú y yo tenemos que aprender a identificar cuáles son las verdaderas prioridades en nuestra vida con las que Dios quiere trabajar para llevarnos al plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Eclesiastés capítulo 3 es una porción de la Biblia muy poderosa porque nos enseña que todo tiene su tiempo. Dios nos enseña en su palabra cómo establecer prioridades correctas. La Biblia nos enseña acerca de actitudes, nos habla acerca de motivaciones, nos habla acerca de intenciones y todas estas cosas son claras cuando tú y yo necesitamos establecer prioridades correctas en nuestra vida. ¿Qué son prioridades? Prioridades son las cosas que son importantes y necesarias para el buen funcionamiento y para alcanzar las metas y los propósitos que tenemos. En nuestro hogar, por ejemplo, nuestra prioridad debe ser nuestro cónyuge. Dios debe ser primero, nuestra vida familiar debe ser segundo, nuestra vida económica debe ser tercero y luego vienen las demás cosas. Muchísimas veces tenemos todo en desorden, tenemos cosas que pertenecen en quinto lugar, en primer lugar. Y cuando esto ocurre, caos, confusión, desorden comienza a funcionar. Dios desea que tú y yo seamos como Él. Dios es un planeador. Dios planificó todo desde el principio. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios que la sabiduría, hablando, dijo, yo estaba con Dios en el principio cuando Él estableció el orden de las cosas. Así que hay una sabiduría que existe en planear correctamente y establecer prioridades en nuestra vida. La Biblia nos dice en el libro de Efesios que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Si vamos a ser hijos de Dios, si vamos a ser imitadores de Dios, tenemos que empezar a pensar como Dios piensa y empezar a actuar como Dios actúa. Empezar a imitar aquellas cosas que vemos de Dios en su palabra y empezar a establecer el orden de Dios que Él desea para nuestra vida. Todos nosotros debemos tener prioridades a corto plazo y a largo plazo y tenemos que aprender a continuamente evaluar nuestras prioridades para saber dónde están y dónde estamos nosotros. Si no hacemos eso, entramos en confusión. Nuestras prioridades muchas veces cambian. ¿Por qué? Porque hay cosas que inmediatamente eran importantes y necesarias, pero luego, con el pasar del tiempo, nos damos cuenta que hay otras cosas que requieren atención inmediata. Sin embargo, hay prioridades que nunca cambian, como por ejemplo, mi vida con Dios, mi vida espiritual, mi vida familiar, mi vida matrimonial, mi vida como padre, mi vida como empleado, mi vida dentro del servicio en la casa de Dios.
Todas estas cosas tienen su debido lugar y tenemos que aprender a funcionar dentro del orden divino, colocando cada cosa en su lugar. Es importante porque las prioridades nos ayudan a nosotros a movernos hacia adelante o nos estancan. Si nuestras prioridades están fuera de orden, vamos a vivir vidas confusas, no va a haber paz. Y la Biblia claramente nos dice que Dios es Dios de paz, no de confusión, y nos ha llamado a vivir en paz. Así que paz es una de las primeras formas, ese sentido de paz, esa paz que gobierna nuestra mente, nuestro corazón, es uno de los primeros indicadores de cómo nosotros podemos identificar y poner nuestras prioridades en orden. Número 1, organiza tu tiempo. Demasiada gente desorganizada, no tienen una agenda, no saben qué va a ocurrir 15 días, 10 días, 5 días en el próximo mes. Tú y yo tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. También tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo en cuanto a las funciones que vamos a llevar a cabo en un cierto periodo de tiempo definidamente. Segundo, sé flexible. Muchas veces tenemos cosas que hemos organizado, que hemos preparado, que hemos intencionado para hacer, pero demasiadas veces ocurre algo que se interpone y muchas veces personas se frustran cuando situaciones inesperadas ocurren. Tenemos que aprender a ser flexibles dentro del marco de establecer nuestras prioridades. La otra forma como tú estableces tus prioridades es creando una lista de prioridades, pero al mismo tiempo dejando suficiente espacio para lo milagroso. Dios puede intervenir en un momento dado y cambiar tu agenda. Dios puede intervenir en un momento dado y superar tu agenda. Por ejemplo, tú puedes pensar que te iba a tomar 3 meses lograr cierta cosa, pero de momento Dios puede intervenir y puede hacer que ocurra de inmediatamente. Cuando establezcamos nuestras prioridades, aprendamos a hacer espacio para lo milagroso. Otro principio es aprendamos a seguir la paz. Cuando estamos estableciendo prioridades, tenemos que buscar internamente y examinar internamente si nos produce paz o no nos produce paz. ¿Será esto algo que yo debo colocar dentro de mi estructura, dentro de mi plan, dentro de mi orden? ¿Estará esto de acuerdo con el propósito que quiero alcanzar? Si no tenemos paz en nuestro corazón, tenemos que aprender a poner esas cosas a un lado. La Biblia nos dice claramente que sigamos la paz, que la busquemos y la sigamos. La Biblia nos dice claramente que permitamos que la paz de Dios actúe como un árbitro en nuestra vida. Un árbitro lo hace las llamadas difíciles. Un árbitro determina si una jugada es legal o no. Un árbitro determina si un jugador estuvo en correcto o no. La Biblia nos enseña que la paz de Dios también nos ayuda a identificar si esto puede ser ahora o debe ser después. Si esto no trae paz en el momento, entonces lo pongo a un lado. Y de esa manera, siguiendo la paz, voy siendo dirigido por el Espíritu Santo en cuanto a establecer mis prioridades. Espero que esto te haya bendecido y nos vemos aquí en Carlos Molina en nuestro próximo video. Por favor, suscríbete, danos un like, déjanos saber de qué país nos estás mirando. Queremos bendecir.